21 al 22. Dice así, dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. O sea, el apóstol Pablo estaba escribiendo ahí: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, o sea, sea maldito. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Tremendo, ¿verdad? Dura esa palabra. Y después hay un punto y dice: el Señor viene. Esa palabra en hebreo es maranata, en griego, maranata. La palabra maranata quiere decir el Señor viene. Entonces, acá ya podemos entender nosotros que el apóstol Pablo nos está hablando sobre la venida del Señor. En Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta que cuando iba a ascender el Señor, se le acercaron los discípulos, y cuando Él subió ya a las nubes, se acercan dos ángeles y les dicen: varones galileos, ¿qué miran? Ese mismo Jesús que ustedes acaban de ver subir, ese mismo va a regresar. Entonces, vamos a ir ahora a las señales que hay antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Y es bien importante porque desafortunadamente desde muchos lugares se está asustando a la gente. O sea, se tiene aterrorizado al mundo. Cuando se va a hablar de la venida del Señor Jesucristo, hay personas que tiemblan y dicen: no. ¿Por qué? Porque ha habido mucho miedo, mucho terror. Nos enseñaron que nos dicen: mire, si estás diciendo una mentira y el Señor Jesucristo viene hoy, no te vas, te perdiste. Entonces el pueblo vive aterrorizado, y esa es una manera de manipular, y lo hemos visto por todos los lugares. Por eso vamos a hablar esto realmente, qué es antes de la venida del Señor, qué es lo que va a pasar. Entonces vamos a ir a Mateo 24:5. Estaba hablando Jesús. Esta es una señal que vemos todos los días. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Entonces dice: y a muchos engañarán. Mire cómo sigue diciendo el versículo: y a muchos engañarán. Después sigue el versículo 6. Otra señal dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Pero entonces el Señor dice acá: mire que no tengan miedo de eso, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. No dice que es el fin, sino el principio de dolores. Así como cuando una mujer va a tener su niño, hay mujeres que les comienzan los dolores, digamos a las 6 de la tarde, y vienen a tener el hijo hasta el otro día a las 6 de la tarde, 24 horas. Pero no cuando le llegó el dolor inmediatamente, y eso es lo que está hablando acá la Biblia. Entonces os entregarán a tribulación. O sea, esta es una señal muy importante, que es la persecución que va a haber contra nosotros. El Señor no va a venir así porque así. Él va a venir como ladrón en la noche, pero ahorita vamos a hablar de eso. Porque el Señor va a venir como ladrón en la noche, pero no para nosotros. Ahora vamos bueno, eso vamos adelante a probar eso. Entonces dice: y os matarán,
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y hay una cosa, hermanos, es tan fuerte esto, tan fuerte, que ya comenzaron. Y se ve un aborrecimiento tremendo por el nombre de Jesús en la gracia. Y uno escucha cuando la gente habla, están blasfemando. ¿Cómo así que la gracia? ¿Cómo así que el diablo sigue vivo? ¿Cómo así que el diablo no existe? ¿Cómo así que, o sea, mil cosas la gente sigue hablando? Sigue diciendo, el versículo dice: ok, vamos a ir a el versículo 9, porque es bien importante que todas estas señales sucedan antes del fin. Entonces os entregarán a tribulación y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea que si te aborrecen, no tengas temor. Si te aborrecen por causa del evangelio, no tengas miedo, porque te van a aborrecer. Nos van a aborrecer, hermanos. Y van a ser los de la propia casa. Y tal vez será tu hermano que quieres tanto, o tu esposo, o tu mujer, o tus hijos. Por causa del nombre de Jesús, te van a aborrecer. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa es otra de las cosas. ¿Ustedes no se han dado cuenta que el amor se ha enfriado? El amor se ha enfriado de una manera increíble, increíble. La mayoría de las personas viven por su yo, por su ego. El amor se ha enfriado tremendamente. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero no está hablando de la salvación espiritual. Después vamos a hablar de qué salvación. Es la salvación de la ira venidera. Y será predicado este evangelio del reino. O sea, el evangelio que el Señor Jesucristo le entregó al apóstol Pablo, que es el evangelio del reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y aquí vienen preguntas. ¿Ya se llevó el evangelio por todos los lugares del mundo? La ventana 1040, que es lo que ustedes saben, que ahora hubo un terremoto en uno de los lugares más duros y difíciles del mundo, cerca al monte Everest, Nepal. Idolatría es algo que nosotros no alcanzamos ni a entender. O sea, si les explico de las cosas tan vulgares que hay allá en la idolatría, es tremendo la cantidad de religiones y sectas que hay. Esa gente no conoce del Señor. Ellos no saben, miles de personas no saben quién es Cristo. Miles de personas metidas en la India, aún en la China, aunque en la China hay 180 millones de cristianos ahora, pero son 1.500 millones de personas. Es demasiado, gente que está en los campos, aún nuestros indios, nuestros indígenas. Miles de personas en Sudamérica conocen el catolicismo, pero no conocen el evangelio. Y lo conocen, y miles, y ellos se quedan aterrados cuando la gente les habla del evangelio. Entonces se necesita que tú abras la boca, hermanos. Se necesita que tú abras la boca, que abramos la boca, que prediquemos este evangelio, no importa que te persigan. Mire, una cosa, hagan amigos en Facebook, pero háganlos para predicarles el evangelio. Porque yo sé que muchos tienen amigos en Facebook, tienen toneladas de amigos. Y el 90% de esos amigos son gente que no conoce del Señor, no conocen el evangelio. Pues como nos gusta tanto la tecnología, usémosla para algo. Porque prohibirla es difícil. Porque uno dice: hermano, no toquen el Facebook. Seguro. Pues entonces úsenlo para predicar el evangelio.
Ahora, aquí dice, vendrá el fin, no el fin de nosotros, porque nosotros vamos a seguir reinando con el Señor. Entonces no es el fin del mundo, no es que la tierra se va a acabar. Otro error muy grave, que dicen que la tierra se va a acabar, que la tierra que ya este planeta se va a destrozar y que nos vamos para allá con alitas y a volar ¿a dónde? No, que allá, que a un lugar, que adorar a Dios. O sea, son puras conjeturas. Vamos a ir, ¿qué nos dice el apóstol Pedro sobre eso? Son chispazos de gracia del apóstol. Lo que le aprendió al apóstol Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Ahora, cuando hablamos del fin de qué, el fin del caos en la tierra. Ustedes saben que la tierra está en caos, ¿no? ¿Y por qué la tierra está en caos? ¿Por qué hay tanto crimen? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanto rico y hay tanto pobre? Y hay una separación tremenda. Porque los hijos, los que no son hijos, han adquirido el poder, han tenido el poder, y ellos pues no lo van a usar bien, ¿no? Van a usar, es un caos. Entonces va a ser el fin del caos, va a ser el momento de la paz, de la gloria. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No nos vamos a ir para el cielo por allá, sino que va a ser una transformación de la tierra. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Ojo, aquí está hablando y dice, será para salvación, no del espíritu, sino para la salvación de nosotros diaria, de la vida diaria. Porque las personas que pueden ser salvas en espíritu, pero si no conocen el evangelio, siempre van a estar cayendo y van a estar tropezando. Y esa es la misión. La misión de predicar este evangelio es esa. Es salvar ¿a quiénes? A los creyentes. Por eso ese versículo que les he dicho, apréndaselo. ¿Cuál es? A ver, alguno. Ya se lo aprendieron todos de memoria, ¿verdad? Primera de Corintios, ¿qué? 1:21. Apréndanselo, porque si no, no vamos a saber por qué todas estas cosas suceden. Yo sé que lo escribieron ya muchos, y dentro de 8 días volvemos y lo preguntamos. ¿Dónde está el papelito? Mijo, ¿qué hizo el papelito? Ok. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Por fin reconocen al hermano Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Imagínense, el apóstol Pablo no podía ni entender, el apóstol Pedro no podía ni entender lo del apóstol Pablo. Por eso yo le digo, Señor, gracias, porque somos bienaventurados nosotros, que el Señor nos está aclarando la mente. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Por eso es que hay tantas doctrinas falsas, como también las otras escrituras. O sea, está hablando el apóstol y dice, mire, y lo otro también lo tuerce, para su propia perdición. Como también, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos,
no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. O sea, mucho cuidado, porque podemos caer. Mire, hermanos, yo les digo con todo respeto y con todo amor, pero yo sé que si viene aquí un predicador de ley que los haga llorar, que los haga gemir y que sus corazones... Vamos a mirar la iglesia y vamos a mirar como el apóstol Pablo, que dijo: todos me han abandonado, solamente quedan Julano, Julano y Julano. ¿Se acuerdan cuando dijo el apóstol Pablo? Todos me han abandonado. ¿Por qué? Porque vinieron los de la circuncisión y se fueron. Por eso les dijo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os estorbó? Ok, sigamos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire cómo dice: creced en la gracia y el conocimiento. Conocer al Señor. Y a raíz de eso, pues han salido muchas sectas que usan estos versículos. Dice: a Él sea gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. Entonces vamos a ver que van a venir muchos que engañadores, muchos, y van a sacar, si es posible, a los hijos de Dios del camino. Muchos van a venir. No, ya llegaron. Están por ahí. Mateo 24, 23. Dice: entonces, si alguno os dijere, dése cuenta que estamos hablando de solo Biblia, ¿no? Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. O sea que cuando alguien venga y te diga: mira, es que allá está Cristo, ya, mira, aterrizó, no le crean. No, que el apóstol Julano de tal es como ahora, perdonen, pero me impactó esa noticia, no sé si ustedes la escucharon. No alcancé a oírla muy bien, pero si alguno me aclara esto, pero oí en uno de los noticieros que la sangre del señor Francisco, del Papa Francisco, está en unas goticas y que la están llevando por todo Sudamérica y que la gente está adorándolo y que lo están llevando por todas las iglesias de Sudamérica. ¿Ustedes escucharon alguno? ¿Escuchó esa noticia en Univisión? Y a mí me impactó. Mira, hasta dónde están adorando la gente. La idolatría tan tremenda. Entonces dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ojo, no solamente cristos, sino profetas. Y harán grandes señales y prodigios. Grandes señales, ¿qué es una señal? Y prodigios. Pasen acá, todos los que tengan silla de ruedas, pasen acá. Y sanos, y salen caminando. Van a salir caminando. Y cuando tú veas que salen caminando, dicen: ese es el ungido del Señor. Vámonos para esa iglesia. Grandes señales y prodigios. Y allá vas a correr. En mi iglesia nunca yo he visto eso. Yo no he visto en la iglesia jamás. El Señor no nos llamó a hacer milagros físicos, sino a hacer milagros espirituales, a la transformación y al cambio de la mente de las personas. Porque el milagro, tú puedes salir de aquí sano, con un cáncer, pero si no sales sano de tu mente, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Sigue siendo igual. Dice: y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán,
si fuere posible, aún, ¿a quiénes? A los escogidos. Ay, ay, ay. Ahí sí, ouch. Y nos preguntamos, ¿por qué nos engañarán? ¿O qué tiene que ver que nos engañen? ¿Nos perderemos? ¿Perderemos nuestra salvación? O sea, si nos engañamos, pastor, entonces si hay alguno de nosotros que fue engañado y se fue, ¿vamos a perder la salvación? Hermanos, Dios va a proteger a sus hijos. Eso sí, téngalo por seguro. Él va a proteger a su pueblo. Y el Señor nos va a arrebatar. Aún si es un desobediente, un hijo desobediente, lo va a arrebatar también ese día. Hasta que pase el caos en la tierra. Lo va a arrebatar. ¿Que le va a dar pao? Sí. Por eso la próxima semana vamos a hablar del tribunal de Cristo. Que esto va a sacar también, a clarificar qué es el tribunal de Cristo. No es lo que han dicho tanto, sino lo que dice la Biblia. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Por eso vamos paso a paso. Ya les voy dando las pautas. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea, primero tiene que aparecer una señal. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, que va a haber un momento en que eso va a ser un espectáculo. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. Con poder y gran gloria. Esa parte gran gloria es impactante. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ojo lo que dice ahí, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea que los ángeles van a comenzar a recoger a los escogidos en todos los lugares del mundo. Pueden ser indios que estén por allá metidos en el Amazonas. Si es un predestinado, allá los ángeles lo van a agarrar, lo van a llevar. Y vamos a ser arrebatados durante un tiempo. Eso es lo que llaman el famoso arrebatamiento, que eso también te vamos a hablar después. Que dicen, no, que el Señor va a venir por su iglesia y que se la va a llevar y adiós. Y la gente, y muestran unas películas que los aviones y la gente y eso. O sea, y eso le hacen temor a las personas, ¿no? Y entonces la gente tiembla y cuando ven esas películas, ay, comienzan a persinarse. Señor, Señor, que no me hagas llegar, pero al ratico están volviendo a hacer otra vez todas las travesuras. Tocaría todos los momentos pasarle la película. Eso no es así. Ok. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Vamos a ir a la gracia. Lo que el Señor le enseñó a él. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ojo aquí. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Voy a leerlo otra vez. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Hermanos, esto es bien importante este versículo. Le voy a decir por qué. Porque hay muchas personas que están preocupadas por su abuelo que murió, por su abuelita que murió, por su mamá que murió, por su hijo, su hija. ¿Sí? Si es un predestinado, no se preocupe. Y si no es predestinado, tampoco se preocupe porque no lo sabes. Hasta ese día te vas a dar cuenta. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que se mueren, no los que se quedan dormidos el viernes en la tarde.
No, son los que, hay muchos que se quedaron dormidos, llegaron del trabajo y se quedaron dormidos. Para que no os entristezcáis, porque la gente vive triste. ¿Será que mi mamá se fue? ¿Y que será que está en el infierno? ¿O será que está en el cielo? Y comienzan y de pronto sienten por ahí, se sueñan con unas, y el Señor les permite esos sueños bien tenebrosos, a medianoche en que llega esa imagen y le dice: rece por mí 10 Padre Nuestros porque estoy condenándome. Y se sueña e inmediatamente al otro día corra para la iglesia a demandar decir una misa o muchas otras cosas. Bueno, entonces dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. No con Él, en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea que es directamente de Dios. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea que primero vamos a ver qué. Y ahí eso va a ser tremendo. Imagínense que llegue: mamá, estamos igual de jóvenes, o igual de viejos mejor. Va a ser algo maravilloso, ¿no? Lo que pasa es que estas son cosas que aparentemente pues parecen película, y por eso Hollywood lo formó en película, pero esto tiene connotaciones muy gigantes, cosas grandes que después vamos a verlas. Y dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Para qué? ¿Por qué nos están diciendo que alentados? Porque la gente vive muy aterrorizada, hermanos, aterrorizados. Cualquier enfermedad que les da, inmediatamente ya lo primero que piensan es: me morí. Y si el médico le dice: ¿de qué murió tu mamá? De cáncer en el colon. Oh, y yo estoy sangrando. No, ya me llegó. ¿Sí o no? O cualquier dolor que tenga. Ok. Así que, hermanos, vamos a estar con el Señor, pero no nos iremos con Él, porque Él va a estar con nosotros en la tierra. Hermanos, es que hay gente que de verdad hermanos, Jesús viene. No me digas mentiras, porque si Jesús viene esta noche y te agarran con una mentira, te quedaste. Y yo sí me voy. La primera mentira. Y se quedan. ¿Cómo vamos a ser arrebatados? Porque esa es otra pregunta. Bueno, pastor, ¿y cómo va a ser ese arrebatamiento? ¿Con qué cuerpo? ¿Cómo vamos a irnos? ¿Cómo va a ser esto? Esa es una pregunta, ¿no? O sea que yo voy a agarrar unas alitas y me voy a ir, o me van a poner unos, ¿cómo se dicen lo que tienen
el power de los aviones, de los, ¿un qué? Unas turbinas en los pies que me va a levantar. Vamos a ver. Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda Eso nos da a pensar. O sea que la carne, esta carne no es la que se va a ir. Esa carne no va a irse. ¿Se han visto las películas en que muestran que llegó el arrebatamiento y muestran un poco y aquí quién había? Un poco de ropa en todos los lados y se fue. ¿Sí han visto eso? Las películas, que se fue y así muestran esas películas y uno como que, aquí dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir que seremos transformados? Que este cuerpecito va a cambiar, porque la Biblia dice que tendremos un edificio hecho de manos de Dios. O sea, este cuerpo no sé cómo irá a ser. Quisiera preguntarle al Señor 1000 veces, y yo creo que todo el mundo le ha preguntado a los teólogos, Señor, ¿y cómo va a ser eso? Eso es un misterio de Dios, pero no va a ser con este cuerpo. Así que si te estás mirando al espejo y dices, uy, yo tan viejo y me voy a ir con este cuerpo, no, porque mejor yo me quiero ir con uno, yo tenía 30 años. No te preocupes, que el Señor te va a dar el cuerpo mejor, porque va a ser perfecto y va a ser glorificado y va a ser algo puro. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Uy, abra los ojos y ciérralos, a ver cuánto cuenta. ¿Cuántas veces cierra uno los ojos y los abre? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Alguien decía, pero ¿cómo se va cómo va a ser una persona que, digamos, murió hace 2000 años y se la comieron los cuervos y quedaron solamente los huesitos y los huesitos se volvieron tierra y después ahí sembraron matas? ¿Y cómo se va a volver otra vez a recoger el cuerpo? No, este cuerpo no lo vamos a recoger nosotros, porque esto vuelve a la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Entonces dice que el Señor nos dará un nuevo cuerpo. Dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, hermanos, no alcanzamos a entender ni a comprender lo que va a pasar con los hijos de Dios. Y eso es algo bien importante, que nosotros logremos entender lo que Dios tiene con nosotros, porque parece una locura. Es una locura. Vaya y díganle a una persona que no sea un predestinado y díganle, no, es que yo voy a ser transformado, o si me muero, y si me muero no me importa porque este cuerpo de todas maneras yo voy a recibir ¿Están locos? Por eso es que el evangelio es locura para los que se pierden. Y nos dijeron algo, el Señor viene como ladrón en la noche, así que el Señor va a llegar así, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso es lo que no han dicho o no? Yo creo que han leído la Biblia, porque veo caras como, dice que el Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche, dice la Biblia. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1.
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Vuelvo a repetir el versículo 3, porque ahí comienza el secreto. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre nosotros, me equivoqué, sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Sobre quiénes? Sobre ellos. Entonces el Señor va a venir como ladrón en la noche. ¿Para quién? Vamos al versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué nos da a entender este versículo? Que el Señor en cualquier momento, cuando vaya a venir, va a comenzar a revelar la venida para los hijos. Pero para ellos no. Para ellos va a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque como van a negar al Señor, pues no van a creer cuando el Señor venga. Es imposible, no lo van a poder entender. Y van a decir, están locos esos cristianos. Estos versículos los han tomado las sectas, como la secta esta de Jim Jones. ¿Se acuerdan de Jim Jones en San Francisco hace... si habíamos nacido ya nosotros, hace 30 años, cuando murieron, mandó matar como 800, no sé cuántos, o 200, en las Bahamas o por allá, no sé dónde. Y aquí en Waco, Texas, ¿cuántas sectas han habido de esas? Porque ellos dicen, no, es que ya, y la gente le cree. Pero acuérdese, cuando le digan, ahí está el Cristo, no lo creáis. No lo creáis. Ok. Vamos ahora, ¿qué va a pasar en esa venida del Señor? Segunda de Tesalonicenses 1. Hoy estamos dando solamente el brochazo, ¿no? Sí, por encimita. Pues después ya entramos más profundo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Tremendo eso, ¿verdad? Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Algo pasó con él. ¿Sabe qué quiere decir eso? Volvámoslo a leer. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea que nosotros no nos preocupemos, porque el Señor nos está preparando para cosas que nosotros no alcanzamos ni entender. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que están reservadas para los que lo aman. Así que nosotros, hermanos, yo les digo una cosa: todo esto, el evangelio, aunque tú vengas acá y muchos creen que pierden el tiempo, pero ¿para qué voy el viernes? Para perder el tiempo, mejor voy el domingo. No estás perdiendo el tiempo.
Tú estás ganando, estás entrando, estás cavando en el reino. Sigamos. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor del cielo, desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a los no predestinados, a los que no conocieron. Ellos no lo conocieron, ellos no lo conocieron nunca. Nosotros lo conocimos desde antes de la fundación del mundo, porque nosotros vivíamos con Él, pero los otros no. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y aquí es donde dijeron, no, es que se van para el infierno. Mire, vamos a desglosar esto bien. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, o sea, se perderán para siempre. ¿Qué quiere decir que se perderán para siempre? Que no van a encontrar la puerta. Excluidos. ¿Y cuál es esa? Es esa perdición. No es allá el fueguito, no. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Como van a ser destruidos, pues nunca van a ver la gloria de Dios. Désela fuerte. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, no con sus santos, sino en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Cuáles son los santos? Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. O sea que este testimonio del evangelio no es creído por el mundo, sino entre vosotros. ¿Qué más va a pasar en ese momento? Vamos a ver la manifestación del hombre de pecado, que ya está manifiesto desde la muerte y la resurrección de Jesucristo, pero que todavía lo están adorando. Pero segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces viene el apóstol y dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ojo, ¿cómo dice? Reunión. O sea que no va a ser algo maravilloso. No va a ser como la gente piensa, que vamos a ver al Señor allá y todo el mundo postrándose y haciendo. No, va a haber una reunión con Él. O sea, Él nos va a tratar como a sus hijos. Nos va a tratar como si estuviéramos en la casa. Nos va a tratar bien. No vamos a ver allá cuidadito, no mire para allá porque el Señor nos castiga. No. Dice, mire, sigamos, dice, a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, nadie que escriba una carta y que diga es del apóstol Pablo, pero que no la escribió él, ni siquiera por eso. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí viene la pregunta, muchas preguntas. ¿Qué quiere decir sin que antes venga la apostasía? ¿Y cuándo comenzó la apostasía? Con los de la circuncisión, que negaron el pacto de la gracia
y lo negaron. Ya que después trataron de corregir las cosas, es otra cosa, pero lo negaron. Por eso fue que Pablo tuvo que reprender al apóstol Pedro, porque ahí comienza la apostasía, y de ahí viene la iglesia católica, apostólica y romana, mexicana, colombiana, peruana, todas las ok. Y dice, y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué es el hombre de pecado? Porque ahí mismo ya pensar, no, es que es el anticristo. ¿Qué es el hombre de pecado? Se manifieste el hombre de pecado. Ya vamos a hablar de eso. El hijo de perdición. ¿Verdad que nos quedamos? Oye, ¿verdad? ¿Cuál es el hombre? ¿Sí o no? Está hablando de hombre, o sea, está hablando de carne. Carne es hombre, de pecado. El hijo de perdición. ¿Quiénes son los que se van a perder? Los que no son hijos. Y que se manifiesten. ¿Cuándo se han manifestado? ¿Desde cuándo se han manifestado? Desde siempre se han manifestado los hijos de pecado, negando el evangelio de Jesucristo, negando a Cristo. Lo niegan, lo conocen y lo niegan, conocen la palabra de Dios y la niegan. Qué triste. Yo preguntaba un día, y ese señor cardenal que fue a la mejor universidad del mundo, que es el dueño de Colombia, ¿por qué niega a Cristo? Porque él cree en Cristo, pero en el de él. Ellos no creen en Cristo, en el resucitado. Ellos le pusieron el nombre Cristo, Jesucristo, pero no es en el que creen. Ellos creen en un bultico que han puesto allá en una imagen, pero ellos no creen en el que resucitó, sino el que ellos se formaron y le pusieron el mismo nombre que le pusieron a nuestro Señor, y siguieron las mismas cositas para poder engañar al mundo entero. Y de ahí es donde estábamos nosotros perdidos. Ese es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Les hace el apóstol, les dice, ¿no os acordáis de que yo les estaba hablando de esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste. ¿Qué era lo que lo detenía? ¿Qué detiene al hombre de perdición? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué lo detiene? El apóstol Pablo dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detenía? El evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando. O sea, el apóstol Pablo estaba deteniendo a ese hombre de pecado. Pero ¿qué pasó en ese momento cuando el apóstol Pablo murió? El hombre de pecado tuvo libertad para fundar todas las religiones que conocemos. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que ahora, en este tiempo, regresemos nuevamente a entender y a comprender lo que el apóstol Pablo nos enseñó, lo que el Señor Jesucristo nos enseñó por medio del apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que por medio de este evangelio podamos juzgar nosotros las naciones, porque es el evangelio el que va a juzgar. La Biblia dice, y todos seréis juzgados por causa de mi evangelio. O sea, cuando tú predicas este evangelio, cuando tú crees en el evangelio, cuando tú vives el evangelio, tú estás juzgando
a los otros. Y tú no lo sabes, pero los estás juzgando. Porque los ángeles del cielo te están, el ángel que el Señor ha puesto a tu lado y los ángeles del Señor están escuchando tu confesión, están escuchando tu palabra, están escuchando lo que tú hablas, están escuchando lo que tú dices. Y si tú estás hablando gracia y estás hablando poder de Dios, ellos están escuchando y ellos van a causar juicio sobre los otros. Así que no tengas temor si tu marido, si tu mujer, si tu hijo, si tu hija, si tu tío, si tu sobrino, si tu primo no quieren saber nada del evangelio. Cuando tú seas obediente a la palabra de Dios, tú mismo los estás juzgando. Y el que ejecuta la venganza es Dios, no eres tú. Entonces no regañe nunca a esa persona y dígale hijo del diablo, no. Tú sigue obedeciendo la palabra, que Dios se va a encargar de ellos, porque el juicio viene sobre ellos por causa de tu obediencia. Dice, porque ya está en acción. Mire, aquí ya lo está comprobando el apóstol. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Misterio. Es un misterio de la iniquidad. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, nosotros vamos a quitar al hombre de pecado de en medio a medida que vamos nosotros entrando con este glorioso evangelio al reino de los cielos. Y ustedes van a comenzar, hermanos, a ver. Yo sé que ya lo comenzamos. Yo ya he pasado cosas que me han impactado. Un hermano se me acerca y me dice, ¿qué día? Me dice, pastor, perdone que yo he hablado mal de usted. Yo no lo conocía. La verdad no lo conocía, pero me acercó y me dijo, perdone que yo hablé mal de usted. Y le dije, sí, ¿qué pasó? Y dijo, es que lo que hace que yo comencé a hablar mal de usted, volví otra vez a las drogas, volví otra vez y estoy metiendo pasta o bueno, marihuana, todas esas cosas. Volví a las drogas y fui y le pedí perdón al Señor. Le dije, no vuelvo nunca a hablar más de un siervo de Dios. Y ahora yo sé que el Señor me está sanando y me está quitando esto. Entonces no tengas miedo. Tú sé obediente al evangelio, que el juicio viene sobre ellos si están contra ti. Y eso es bueno, porque voy a dar una prédica al tal entregárselo a Satanás. Pronto la voy a dar esa prédica, es una prédica tremenda, que el apóstol Pablo lo dijo. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Por obra de quién? De Satanás. O sea, del opositor. No de Pedro. Porque Pedro era opositor. ¿Y cómo le dijo el Señor? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Milagros. Convierten el... Vi una que día en... Dios mío, qué blasfemia. No sé si ustedes lo vieron en internet, que hace como 3 años uno que vino y convirtió el agua en vino. En Miami. Otro que vino y estábamos ahí. Eso fue lo más grave en esa época. Y aplaudíamos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Después, Dios mío, ¿qué nos pasó? Ahí sí que nos toca decir como el mexicano, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Otro que comenzó a decir, no, es que cae oro del cielo y el Señor manda esos, y la gente dice, pero yo lo vi. Sí, el Señor aquí dice que viene con prodigios y señales engañosos,
Pero pastor, yo vi cuando cayó el oro y miren mi mano cómo está claro. A ti te cayó porque eres un creyente de esos, pero a mí no me cayó porque yo no creo en eso, porque el Señor te manda un poder engañoso para que creas a la mentira por cuanto no has creído a la verdad. Es duro esto. Volvemos a volverlo a leer. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, habrán señales y prodigios. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y cuál es el amor de la verdad? El evangelio del amor, el evangelio de la paz, el evangelio de la gracia. Por esto Dios les envía, versículo 11. Aquí el Señor nos está comprobando. Por esto Dios, no dice el diablo. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién le envía el poder engañoso? Mire que eso es tremendo. Dios. Hermano apóstol, usted no cree en la gracia, usted cree todavía en sacar demonios, en esto y esto, pues te voy a dar un gran poder. Vas a pararte allá entre miles y miles de personas y vas a hacer miles de milagros. Y el hombre se para allá y sale todo el mundo y toda la gente sigue creyendo. Dice, y con todo engaño de iniquidad, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Y cuál es la injusticia? La incircuncisión. La circuncisión. Repito, borren eso, no incircuncisión, la circuncisión. Hermanos, esto es poder de Dios. Esto es profundo. Yo sé que ahorita en este momento algunos hasta dormidos están, pero cuando ya el Señor allá los va a despertar, no se preocupen. Vamos a orar, hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que siga aclarando nuestra mente y que estas clases sean para edificación, no para destrucción.